Saludos. Saludos y gracias por venir hasta este canal y dedicarme estos minutos. Hoy quiero hablaros de algo muy concreto. Como habéis visto en el título de esta presentación, quiero hablaros de las unidades básicas de información en el trading. ¿Y por qué? Pues porque ya sabéis, porque he explicado en diversas ocasiones que por mi actividad profesional tiendo a mirarme todos los aspectos relacionados al trading desde otro punto de vista, un punto de vista que a mí me es más próximo, pero que al mismo tiempo yo creo que os puedo ofrecer sin otra pretensión que vosotros penséis hasta qué punto esto que yo puedo explicar tiene una razón de ser, tiene una lógica y puede ser aprovechado para vosotros mismos o en vuestro propio trading. Ya sabéis que yo siempre ando intentando descubrir el porqué de aquella famosa pregunta de por qué los traders, la mayoría de traders, la mayoría quiere decir, según algunos argumentan, hasta un 90% de los traders pierden dinero. Mi respuesta rápida a esta posibilidad es: algo estamos haciendo mal. Y mi hipótesis habitual es, bien, quizá estamos haciendo mal algo muy sencillo, estamos operando según unas normas y unas reglas del siglo pasado, y el siglo pasado es el siglo XX, y quizá muchos, aunque ya tenemos esa edad, no nos parezca una gran diferencia, pero ciertamente muchas de las ideas y muchos de los conceptos que teníamos en el año 20 para hacer multitud de cosas han quedado desfasadas, han quedado superadas, y ahora estamos en otra fase, simplemente. La pregunta es, ¿y el trading ha entrado en esa nueva fase? Yo creo que no. Y un poco en lo que yo intento hacer y mi trabajo y mi aplicación, esas herramientas que desarrollo y pongo en disposición de quien quiera pues también utilizarlas, va por ahí. No son nuevas herramientas que intenten ser lo que son las anteriores. Son nuevas herramientas que intento que respondan a otro tipo de principios. Y creo que estas presentaciones ayudan a que se entienda que las nuevas herramientas no deberían ser utilizadas como las viejas herramientas, porque no han sido pensadas como las viejas herramientas. Por lo tanto, habrá que hacer también un cambio de enfoque en su utilización. Si consigo hacer esto, de verdad me sentiré muy, muy feliz y muy contento. 3 objetivos básicos para este vídeo que vamos a empezar ahora mismito. Mi primer objetivo será ciertamente descubrir juntos cuáles son esos elementos mínimos de información con las que podemos trabajar en el trading desde el punto de vista del análisis de datos. ¿Cuáles son esos elementos mínimos? ¿Cuáles son esas piezas básicas? El segundo objetivo es mostrar y demostrar que es importante, que este hecho es importante saberlo y que si no se plantea o no se sabe, me parece que es un error y que es importante saberlo y plantearlo para saber cómo funciona todo el resto o como hipótesis de cómo puede funcionar el resto. Y la tercera, que intentaré demostraros al final, es mostraros y demostraros que no considerar este aspecto altera nuestra visión del mercado, altera el funcionamiento del mercado y altera nuestro trading. Bien, vamos poco a poco. Ya veis que estoy aquí moviéndome directamente dentro de la plataforma. Estoy en tiempo real. Estoy con un mini DAX. Y sobre este gráfico realmente, sobre lo que hoy voy a intentar mostraros todo lo que quiero demostrar. Tal y como yo lo haría. Esta es mi plataforma habitual de trabajo, que es ProRealTime. Pero con cualquier otra plataforma, con vuestra plataforma, también podéis ver todo lo que yo os voy a mostrar ahora. Seguramente estará en lugares diferentes y en botones diferentes, pero seguro que podéis acceder a todo ello siempre que tengáis tiempo real. Si no, lo podéis ver aquí, tal como os lo muestro yo. Mi primera idea que os quiero mostrar es que somos
creo yo que somos herederos de una forma de hacer trading antigua, del siglo pasado. Y estamos basados en normas del siglo pasado. Hay que recordar que ya no estamos funcionando de la antigua manera. Ya estamos lejos. Hoy en día, cuando nosotros pensamos en trading, no estamos pensando en aquellos corros antiguos en los que los operadores y los traders se ponían justo delante de las pizarras en las que salían los datos del mercado y operaban un poco a su juicio. No. Sí, me gustaría mostraros también alguna fotografía de la época en la que realmente podéis observar que los datos de los que se disponían, seguramente en los años 30, 40, son exactamente los datos que hoy en día nos están mostrando los libros y que nos están diciendo que son básicos en el mercado. En las pizarras se estaban mostrando los datos de aperturas, se estaban montando los datos de cierres, los máximos, los mínimos, y eso nos siguen vendiendo, o nos siguen informando. Los libros nos están explicando constantemente que eso realmente es lo que debemos de considerar como los datos del mercado. Y fíjate si voy a ser hoy radical, que voy a intentar demostrarte que eso no es cierto, o que al menos no me parece del todo cierto. Cuando nosotros vemos una gráfica, estamos acostumbrados a una gráfica del estilo de la que yo tengo aquí ahora mismo en pantalla. Es decir, estamos acostumbrados a una gráfica en velas temporales. Si es, por ejemplo, en un índice, como es el caso de este mini DAX, pues habitualmente en velas de minutos, como podéis ver aquí arriba, en velas sucesivas temporales, en las que sí, es cierto, todas ellas tienen un máximo, tienen un mínimo, como podéis observar aquí, tal como aparece junto en esta ventana que os estoy presentando ahora. Pues en cada una de esas velas pues hay un máximo, hay un mínimo, hay un cierre, hay una apertura. No importa en qué temporalidad se muestre eso, ya veis que aquí en principio tenemos muchas temporalidades, desde un segundo, segundos, hasta trimestral y anual. Es decir, aquí tenemos toda la gama. Esto lo único que representa es que estas velas se pueden representar en estas temporalidades que os marco. Es decir, ahora mismo la vela que antes era de 5 minutos, pues ahora es de 10 minutos. Y aquí lo que ha ocurrido es que entre la apertura y el cierre de esa vela pues han transcurrido 10 minutos y antes habían transcurrido 5. Y si lo presentásemos en forma de 30 minutos o de una hora, pues lo mismo. En este caso, pues cada una de las velas estaría representando este tiempo. Algo que todos sabéis. Es lógico, es razonable, hay que hacerlo así. Pues vamos a plantearlo desde un punto inverso. Os voy a llevar hacia atrás para poder después volver hacia adelante. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que básicamente las plataformas, todas las plataformas, tal como esta en la que estoy trabajando ahora, o la que tú utilices para trazar tus gráficos, de hecho, no son más que bases de datos gráficas. ¿Y qué hacen estas bases de datos gráficas? Estas bases de datos gráficas lo que hacen es acumular datos del mercado, los que el mercado suministra, los almacenan en forma de tablas de datos que inmediatamente después, y gracias a este segundo interface, nosotros convertimos en gráficos. Diferentes tipos de gráficos y en diferentes temporalidades, ya que podemos repartir esos datos, podemos agruparlos de una forma u otra. Antes de seguir hacia adelante, permitidme que haga una muy pequeña introducción para todos aquellos para que vuestro entorno habitual no sea el de la informática. Muy rápidamente explicar cuatro detalles básicos de lo que son las bases de datos y qué elementos lo componen. Cuando hablamos de una base de datos,
cuando pensamos en una base de datos y cuáles son los elementos mínimos que componen una base de datos, seguramente la mayoría de personas que no son especialistas en el tema, o que no han diseñado o no han trabajado a fondo con bases de datos, pensarán que el elemento básico de una base de datos son los datos. Y bueno, esto no es exactamente así. Datos hay de muchos tipos. Hay datos numéricos, 35, 23, 48, datos numéricos. Datos alfanuméricos, pues Juan, Pedro, Zaragoza, miércoles, serían datos alfanuméricos. Hay datos temporales, fechas, horas. Hay datos de sí o no. Hay muchos tipos de datos, pero los datos, independientemente y por separado, incluso los datos numéricos en series, 35, 26, 48, 53, por sí mismos, no nos dicen nada, no nos explican nada y no nos ayudan prácticamente nada. Sí, son básicos, pero no nos permiten obtener lo que nosotros necesitamos, que es información. Porque la información no es un dato. Un dato, es un número o es una palabra, pero no nos lleva mucho más que a ello. Entonces, ¿cuál es la unidad base con la que trabajamos en una base de datos? ¿Cuál es la unidad básica de información? La unidad mínima de información. La unidad mínima de información no es el dato, es lo que llamamos el registro. ¿Y qué es un registro? Bueno, cuando hablamos de un registro, más o menos os llevo a la idea original de lo que era la base de datos. Y en la base de datos, los datos constaban dentro de la ficha, pero lo que era realmente importante era la ficha. Y ese registro, ¿de qué está compuesto? Pues está compuesto de un grupo de datos, asociados que definen un único elemento. A partir de ahí, pues puede haber de muchos tipos. Puede haber un elemento Juan, que vive en la calle X, número tal, piso tal, con un número de teléfono tal, y a partir de ahí, con todos esos datos, a los que llamamos en cada uno de ellos campos, obtenemos un individuo con una unidad básica de información, una ficha. A partir de ahí, si reunimos muchas fichas, sí que podemos obtener información de ella. Y si trabajamos con grandes cantidades de esa información, obtenemos o podemos obtener conocimiento, que es justo lo que intentamos hacer aquí. Es decir, nosotros de los datos básicos del mercado, de esos datos básicos obtenemos información. ¿A través de qué? Ya veremos cuál es ese registro básico, esa unidad básica de información con la que trabajamos. Y de esa información, una vez desplegada sobre la pantalla en forma gráfica, intentamos obtener conocimiento. Es decir, ese conocimiento nos permite explicar el pasado y aventurar el futuro, que es lo que a nosotros nos permite anticiparnos al mercado o ponernos del lado del mercado. ¿Cuáles serían las herramientas básicas con las que nosotros podemos descubrir cuál es esa unidad básica de información? Pues fijaros, os lo voy a mostrar dos elementos que, como digo, también podréis ver en vuestra propia plataforma si disponéis de tiempo real. El primero de ellos sería este de aquí. Este de aquí, que os muestro ahora mismo, y que lo voy a poner en este lado, y os lo voy a ampliar para que lo veáis correctamente. Esto se llama el libro de órdenes. ¿El libro de órdenes qué es? Pues en el libro de órdenes podemos ver cuál es la oferta, en este caso esta parte de aquí, y cuál sería la demanda, que es en este caso esta parte de aquí. Estos son los que quieren vender y estos son los que quieren comprar. ¿Y qué quieren vender y qué quieren comprar? Pues en este caso lo que estamos viendo en este gráfico, estamos en un mini DAX. Por lo tanto, en cada nivel de precio vemos aquí cuántos son los futuros, en este caso los contratos, que se quieren vender. Y ya veis que no puedo reportarlos porque se mueve muy rápido, evidentemente, pero todos estos son posiciones de compra, posiciones de venta.
Hay gente, hay excelentes traders que conozco y admiro incluso, que trabajan con el libro de órdenes. Es una vieja modalidad. Yo creo que esta se parecería más a lo que sería el trabajo en los corros. Estos traders, viendo simplemente las posiciones que se van alternando en el mercado, son capaces de interpretarlas y de anticiparse al mercado e intentar trabajar, ver qué es lo que pueden hacer en cada caso. Os voy a enseñar una herramienta más que a mí me parece interesante. Lo voy a poner aquí mismo, ahora mismo. Yo clico aquí y os muestro esta ventana, y en esta ventana con la que puedo configurar todo lo que es el libro de órdenes, puedo ya darle el ratio de compra-venta, que está justo aquí, y la voy a aplicar, y aquí vais a ver cómo aparece un poco la presión, la cantidad proporcional de compra y de venta que hay en el mercado. Casi siempre está centrada, pero si en un caso determinado hubiese una gran presión vendedora, pues aquí rápidamente con esta barra lo podíamos observar. Si hubiese una gran presión compradora, etcétera, etcétera. Ya os digo que respeto mucho esta manera de trabajar, no es la mía. Y no tan solo no es la mía, sino que desde mi punto de vista de la gestión de información, pues no podría ser jamás la mía. Es decir, lo tengo que descartar, pero os quiero explicar por qué. Veréis, estas órdenes que estáis viendo, esta cantidad de órdenes que estáis aquí viendo y estas que estáis aquí viendo, realmente no están generando ningún dato. No son ningún dato real. Y permitidme que ponga el real entre comillas. No se está generando más que virtualmente. Estas posiciones igual se pueden poner, se pueden quitar. Porque alguien ponga en cualquier punto de compra o de venta 2000 contratos, no sucede nada en el mercado por ello, más que alerta al resto de operadores que puede haber alguien dispuesto a comprar o vender de golpe 2000 contratos. Pero ¿eso genera algo efectivo? No. En el momento en que la orden llegue ahí, puede retirar la orden y ahí no ha pasado nada. Simplemente es un poco poner la cara de póker que corresponde en cada momento, como jugadores profesionales que son, y intentar mover al mercado simplemente con apuestas que después pueden ser efectivas o no. Por lo tanto, lo único que realmente se produce en el mercado son estos intercambios que se producen reales aquí justo en el centro, que es cuando realmente se está moviendo el precio. La segunda razón por la que no podemos considerar o no podíamos considerar el libro de órdenes como información real es que tampoco ni siquiera vemos las órdenes reales que existen en el mercado puestas, porque existe la posibilidad de que hayan órdenes ocultas. ¿Y eso qué significa? Pues que en alguna de esas posiciones del mercado en la que nosotros vemos poco o vemos mucho, puede haber muchísimo más que nosotros no veamos, porque existe la posibilidad para los operadores de poner órdenes no visibles que solo se ejecutarán en el momento en que la orden llegue hasta ese punto. Por lo tanto, tú puedes ir avanzando pensando que hay poca oposición a comprar o vender, y de golpe te encuentras ahí con una resistencia en un punto determinado que no hay manera de batirla, por más que compres o por más que vendas, porque hay unas órdenes ocultas que no son visibles para ti, pero que ahí están y están ejerciendo su función. Por lo tanto, virtualidad. Realmente, para explicarte qué representaría esto en el mundo real, esto sería como el carro de la compra del supermercado. Tú en el carro de la compra del supermercado puedes ir añadiendo y quitando productos, puedes poner una botella y luego quitarla, puedes poner 6 y dejar 5, puedes poner... Pero todo eso no sirve para nada, no genera ningún tipo de información, porque lo único que genera información es cuando tú llegas a la caja. Y cuando tú llegas a la caja y haces la compra efectivamente en ese momento sí se genera una compra, se genera un ticket y se genera una información con un montón de datos. Ahí, cuando tú llegas a la caja registradora,
Ahí hay un ticket, hay unas unidades, hay unos precios, hay unas referencias, ahí se sabe cuánto has comprado de cada cosa, hay un momento en el tiempo, hay una hora, minuto, segundo de un día, un mes y un año determinado. Y si además el súper ha tenido la fortuna de que tú hayas aceptado una de sus tarjetas de descuento, pues además cuando pasas la tarjeta tienes un comprador identificado con el que puedes hacer un histórico de sus compras a lo largo del tiempo. Así pues, de lo que tú pones o sacas del carro es exactamente esto de aquí. Esto es nuestro carro de la compra, pero esto de aquí es la compra efectiva. Así pues, ¿cuál sería, voy a dejar esto aquí, cuál sería la unidad básica de información? La real. La real. Pues esa unidad básica de información con la que trabajan nuestras plataformas y con las que trabajamos, las podemos obtener de este botoncito que está justo al lado, y es esta de aquí. Es la lista tic a tic. ¿Y qué significa esto? La estiro para que la veas. Fíjate que aquí, en esta lista, lo que se recoge es la hora en que se hace la transacción, el precio al que se hace la transacción y el número de unidades transaccionadas. Vuelvo a explicarlo. La hora en que se produce, el precio al que se produce la compra-venta y las unidades que se han intercambiado. Ya ves que esto es un registro. Esto es el registro con el que trabaja nuestra base de datos. Esta es la unidad base de información con la que deberíamos trabajar, porque es exactamente lo único que tenemos. Fijaros que en cada caso son registros de 3 campos. En este caso tenemos campo hora, el campo precio y el campo volumen. Entendiendo como volumen las unidades de activos, futuros, contratos, lo que sea en cada caso, que se intercambian entre dos profesionales del mercado, entre 2 personas. ¿Veis qué interesante? Bueno, por el código os puedo hablar del código de colores. Un registro en rojo simplemente es que se ha producido a un precio inferior del anterior. Cuando vemos uno en negro es que se ha producido al mismo precio que el anterior. Y cuando vemos uno en verde es que se ha producido a un precio superior que el anterior. Pero como podéis observar, esta cantidad, esta unidad mínima de información, este registro que es el TIC, en ningún lugar no nos reporta ni máximos, ni mínimos, ni aperturas, ni cierres. Nada de eso. Es decir, nosotros a partir de esto, de esta información básica, de esta información clave, sí que generamos el resto de datos. Pero solo como consecuencia de. ¿Y como consecuencia de qué? De cómo lo seccionemos. Si nosotros quisiésemos ver, voy a separar esto hacia este ladito para seguir viéndolo. Si nosotros quisiésemos ver exactamente, gráficamente, este registro tal como es, nosotros nos tendríamos que ir a ver este gráfico. Tic a tic. Voy a agrandar, voy a hacer una línea más ancha. Y esto es lo que está pasando exactamente en el mercado y con el registro base. Esto es lo que está ocurriendo. Claro, fijaros que en este punto estamos viendo todo el trazado del mercado. Claro, primero, la temporalidad se alarga mucho, es decir, en todo este tramo ahora lo único que estamos viendo pues es un espacio por un poco más de 15 minutos. Y fijaros que en cada uno de estas transacciones, de estos tics, pues está generando un movimiento. Está generando exactamente una subida, una bajada, rojo o verde. Depende de lo que sea. Fijaros que lo primero que podemos observar aquí es cómo la temporalidad se vuelve relativa. ¿Y qué quiero decir con eso? Si observáis en la parte de abajo,
veréis como, por ejemplo, entre este punto y este punto ha pasado 1 minuto. Y entre este punto y este punto pasan 2 minutos, y entre este punto y este punto pasan otro minuto. 1 minuto, otro minuto y otro minuto. En cambio, la separación es más ancha o más estrecha, depende de los casos. ¿Por qué? Porque no es cierto que en el mismo plazo de tiempo se produzcan la misma cantidad de transacciones. No tiene por qué ser así, en absoluto. Hay periodos de tiempo, en este caso, minutos. Hay periodos de tiempo en los que se produce muchísimas transacciones y hay periodos de tiempo en los que se producen muy pocas o ninguna. ¿Y eso es importante? Pues sí, es importante darse cuenta de ello. Y te lo voy a demostrar gráficamente en muy pocos momentos. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es exactamente eso, que cuando nosotros nos centramos en el registro, a partir de aquí lo que varía es la temporalidad. ¿Y qué implica todo esto? Pues vamos a ver. Te lo voy a enseñar en principio. Vamos a hacer un gráfico de 5 minutos, como teníamos antes. Vamos a volver a quitar, vamos a poner las líneas delgaditas. Y ahora vamos a ver el volumen. Esta es la manera en que a nosotros nos han indicado todos los libros, todos los gráficos, el 99% de clases, de cursos. Esta sería la manera típica en la que todos nos pediríamos que pusiésemos nuestro gráfico para trabajar. Aquí cogeríamos y le daríamos un aspecto temporal, es decir, estaríamos rompiendo la información, esta información continua que tenemos justo a nuestra izquierda, la estaríamos fraccionando en tiempo. Voy a poneros otra herramienta para que podáis ver esto más claro. Concretamente vamos a poner mostrar el contador. Y al mostrar el contador vais a ver que aquí nos está indicando cuánto tiempo falta para que se cierre concretamente esta última vela. Dentro de 2 minutos 18 segundos se va a cerrar esta vela y se va a iniciar la siguiente. Esto de ver las operaciones en fracciones de tiempo proviene de aquellas pizarras que vimos hace un rato. Se hace simplemente pues por costumbre, porque lo normal, hace muchos años, a principios del siglo pasado, pues toda la información era de aspecto diario, tenía este aspecto. Y este aspecto era el que le daban a todo. Y a partir de ahí, cada día tenía un máximo, tenía un mínimo, tenía una apertura, tenía un cierre, al que se le daba muchísima importancia porque ese era el valor de referencia sobre el que al día siguiente podíamos trabajar y marcar las diferencias de precio, cosa que también evidentemente seguimos haciendo ahora. El problema es que hoy en día tenemos una capacidad de análisis de la información que nos permite trabajar con unidades mucho menores. Por ejemplo, vuelvo a la de 5 minutos anterior. Y en este caso, efectivamente, en cada una de estas fracciones tenemos todos esos datos. Tenemos en todas y cada una de ellas, tenemos un máximo, un mínimo, una apertura y un cierre de cada una de esas velas. Lo que me gustaría que os fijaseis o que te fijases ahora mismo es en la enorme diferencia entre la cantidad de información que hay en unas velas o que hay en otras. Por ejemplo, fijaros, ya no os voy a decir estas dos velas, que son grandotas. Os voy a hablar de esta, concretamente, que es justo la anterior. Ahí hubo un gran volumen comparado con el resto, y sin embargo la vela es pequeña, o digamos que no es mucho mayor de la que sería cualquiera de estas. Sin embargo,
esta pequeña vela de aquí tiene muchísima más información, y muchísima más quiere decir seguramente como 10 veces más información que cualquiera de estas de aquí. Se ve. Os voy a mostrar otra forma de ver este gráfico. El mismo gráfico. Voy a intentar duplicar el gráfico y voy a presentároslo justo enfrentado al anterior. Me vais a permitir que lo pongamos aquí y que lo pongamos aquí. Y en la parte de arriba vamos a tener los 5 minutos, y en la parte de abajo me vais a permitir que lo agrupe. Pero en lugar de hacerlo tic a tic, como lo he hecho antes, lo voy a seguir haciendo por tics. Pero le vamos a dar un número de tics. Por ejemplo, 100 tics. Por ejemplo, 100 tics. Más o menos por ahí. Lo primero que me gustaría resaltaros es, mientras aquí tenemos una desigualdad manifiesta entre los volúmenes generados por unas velas y por otras velas, hay velas con muy poco volumen, muy poca información, que han movido muy pocos contratos, en este caso de aquí se equilibra y tenemos una cantidad de un volumen o una cantidad de información bastante parejo en todas ellas. Bastante parejo. ¿Qué implica eso? Que no hay unas velas que sean muchísimo más importantes que otras. Fijaros que aquí se me ha generado también un contador, mientras aquí me está reportando la cantidad en tiempo que hace falta para abrir la siguiente vela. Aquí me está reportando la cantidad en ticks, cuántas operaciones han de cerrarse para que se genere la próxima vela. En este caso pues están faltando 4. En el momento que haya 4 operaciones más, se generará otra vela. Por un lado, justo la desigualdad en la cantidad de información de cada vela. Por otro lado, la desigualdad en la cantidad de velas por tiempo generados. Fijaros que entre las 9 y las 10 se han generado todas estas velas. Evidentemente, entre las 9 y las 10 aquí se ha generado solo estas velas. Veamos, a cuántas velas equivale, por ejemplo, una de estas velas que han movido mucha información. Pues fijaros que si yo la marco aquí arriba y la podéis ver justo en el gráfico de abajo a cuántas velas equivale. En este caso equivale a 5 velas. 4 de ellas te están marcando una tendencia, mientras que arriba solo una de ellas te está marcando una tendencia. Si quieres hacer algo cuando termine esa vela, ya veis que justo detrás tenéis 15 minutos de retroceso. Mientras que en este punto nosotros ya podíamos haber empezado, si hubiésemos querido en esta segunda vela, pues hacia la finalización de la anterior. El tiempo varía. Cuanto tenemos actividad en el mercado, se están generando muchas velas, mientras que cuando hay poca actividad en el mercado, por ejemplo, imaginaros entre la 1 y las 2, pues se han generado muy poquitas velas. Os puedo decir exactamente cuántas. Entre las 13 y las 14 se han generado exclusivamente 6 velas. 6 velas. Mientras que entre las 9, a ver, ahí empezaron, hasta las 10, 1 hora y 3 minutos, ahí, más o menos, ahí sería, se generaron 26 velas entre las 9 y las 10. Primer aspecto, no solo podemos hablar de tics y de minutos, también podríamos generar velas por volumen. Las velas por volumen lo que harían sería, así como los tics no tienen en cuenta la cantidad de contratos que se intercambian,
En volúmenes se tiene especialmente en cuenta la cantidad de volúmenes que se intercambia. Es decir, si nosotros estamos haciendo, si estuviese graficando 100 velas en lugar de 100 ticks, pues estaría contando la cantidad en cada caso de contratos que se intercambia hasta sumar 100. Y a partir de ahí, pues seguiría. Y aquí tendríamos exactamente, sabríamos que el peso, la cantidad de activos intercambiados en cada caso sería siempre, en cada vela, la misma, idéntica. Vamos a ver si os lo puedo mostrar. Voy a mostrar aquí arriba. Voy a hacerlo a 100 volúmenes. Y vais a ver que la diferencia entre 100 volúmenes y 100 ticks en general no es mucha. En general es bastante parecido en el trazado de ambos. Si más o menos encontrásemos la cantidad media de ticks, en este caso estaríamos hablando sobre los 150, pues generaríamos aproximadamente el mismo número de velas en uno y otro caso. Aproximadamente aquí tendríamos más o menos el mismo número de velas y con un trazado bastante parecido. En este caso siempre estaríamos hablando de velas con la misma cantidad de contratos intercambiados, y en este caso estaríamos hablando siempre de velas con la misma cantidad de ticks o de operaciones. Vuelvo a la temporalidad, en este caso me vuelvo a los 5 minutos. Porque os quiero mostrar ya algo para acabar y no marearos más, que creo que ya con esto es bastante. Voy a eliminar, si me permitís, los volúmenes una vez demostrados y os voy a mostrar algo que también puede ser de interés. Os decía, primera cosa que al principio quería mostrar, descubrir cuáles son esos elementos mínimos de información en los que trabajamos en el trading, que es esa unidad básica de información. Ya hemos visto que la unidad base de información con la que trabajan nuestras plataformas es el registro, en este caso llamado tick, que es una transacción, y con 3 elementos básicos, que es el momento, la hora, el precio al que se realiza y el volumen o la cantidad de elementos que se intercambian, cantidad de contratos, cantidad de futuros, cantidad de activos. El segundo aspecto que quería mostraros era mostrar por qué es importante saberlo. Pues bien, mostrado está, creo que antes ya os he demostrado que la fraccionar la información en fracciones constantes de tiempo no parece lógico, porque la información que contiene cada vela no queda repartida de una forma homogénea. Y por lo tanto hay velas temporales con una gran información, con una gran cantidad de información, donde han pasado muchas cosas, y velas en las que prácticamente no ha pasado nada, o no ha pasado nada, ha pasado cero. Ciertamente, si me permitís, hago un inciso, aquellos que trabajan con métodos de precio-volumen, pues evidentemente necesitan trabajar con este tipo de velas temporales, porque ellos sí detectan, su forma de trabajo es detectar variaciones a través de esos cambios de volumen en algunas barras determinadas, y a través de esos cambios de volumen en determinadas barras son capaces de interpretar unas entradas o unas salidas. Por lo tanto, yo siempre, sabéis que intento ser muy respetuoso contra todas las escuelas de trading, me parece que evidentemente todas son muy razonables. Yo intento explicar cuáles son mis razones muchas veces para hacer lo que hago o para desarrollar las herramientas que desarrollo y bajo qué principios están basadas. Si consigo que lo entendáis, pues veréis que evidentemente no es generar indicadores nuevos simplemente por generarlos, sino porque hay una razón para ello de fondo que puede ser aprovechada por el trading, y eso es lo que yo intento. Bien, os decía, voy a quitar las líneas de soporte y resistencia en todos para que veamos más claro esto que os quiero mostrar ahora. El tercer objetivo que tenía en este vídeo era demostrar cómo no tener consideración de esto que os acabo de demostrar, pues altera la visión del mercado y altera los resultados que obtenemos matemáticamente en los mercados. Como os decía,
Recordad, minutos arriba, tics abajo. Información repartida de una determinada manera e información repartida de otra determinada manera, de una manera más homogénea. Fijaros qué ocurre. Estoy haciendo, de verdad, no estoy comprobando nada. Puedo hacer cómo puedo conseguir destacar más esto, pero tal como venga hoy, os lo muestro, vais a tener que afinar la vista. Voy a aplicar una media móvil. Y aplico una media móvil simple de 20, normal, sobre este primer gráfico. Casi que en esta ocasión yo creo que incluso si me lo pongo en vertical vais a poder apreciarlo mejor. Voy a intentar hacerlo así, porque así vais a poder apreciar quizá mejor, todos vamos a poder apreciar mejor las diferencias entre una y otra. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a aplicar una media móvil de 20 y después voy a hacer otro pequeño cambio. Fijaros cómo me voy a ir a esta parte de aquí. Fijaros cómo el trazado de la curva se parece, pero no es igual. ¿Lo veis? ¿Veis cómo hay pequeñas, sutiles diferencias entre uno y otro? Por ejemplo, esto que está en la temporal, tal como lo estoy marcando, está por encima de la media de 20, en el otro lado, aquí, podéis comprobar que está por debajo de la media de 20. Y es exactamente lo mismo. Es el mismo exacto momento en el tiempo, este que aquel. Y sin embargo, las diferencias son considerables. O, por ejemplo, esta que está claramente, veamos, el intercambio. Ahí hay intercambio más o menos de la misma manera. Y aquí pasó muy poquito, mientras que aquí pasó bastante más. ¿Por qué ocurre esto? Sin hacer muchas más variaciones. Después haré otra variación, me vais a permitir otra variación que también os la voy a explicar. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando se hace una media ¿qué es? La suma de todos los elementos dividido por el número de elementos. Aquí todos los elementos son más homogéneos que aquí, que todos los elementos son considerados iguales, pero como os he demostrado antes, hay muchos que son mucho menos significativos que otros. Es decir, cuenta y le da la misma importancia a esta enorme barra que tenía mucho volumen que a estas barras chiquititas que tenían 10 veces menos volumen. Por lo tanto, contenían 10 veces menos información, mientras que aquí obtenemos más o menos un continuo de información. Me voy un poco más allá y digo, mirad, justo esta media, una de ellas, en este caso va a ser la de tics, esta media simple, no la voy a ajustar en el cierre. Porque, ¿por qué tenemos que darle esta importancia al cierre? Al cierre de todas y cada una de esas velas de 5 minutos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de más importante el cierre de cada una de esas velas, en este caso de 100 tics? ¿Qué tiene de significativo y de importante como para que lo consideremos más importante que la apertura, más importante que el máximo, que el mínimo o que cualquier otra cosa? ¿Por qué? Pues como en general y desde el punto de vista del análisis de datos no hay absolutamente nada que nos diga que ese punto sea más importante que cualquier otro porque está generado a partir de el registro que os mostré antes, en el que no hay apertura, no hay cierre, no hay máximo y no hay mínimo, sino que esos los generamos simplemente nosotros cuando decidimos cómo seccionar o cómo agrupar esos datos en forma de velas en este caso, voy a buscar, por ejemplo, el punto medio,
que será la mitad entre el máximo y el mínimo. La mitad entre el máximo y el mínimo de estas velas. Y algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Evidentemente se hace más suave. Y tenemos una modificación de las curvas. De la curva más simple, que es una media aritmética. Quiero que imaginéis si estas pequeñísimas variaciones conceptuales, no matemáticas, estas simples variaciones conceptuales provocan diferencias sustanciales en el trazado de las líneas y en los valores que obtenemos, que no cuando lo estamos utilizando dentro de un algoritmo mucho más complejo. Si solo las medias, que generalmente son un elemento incorporado en muchísimos algoritmos, ya se distancian bastante simplemente por el hecho de aplicar un concepto u otro concepto, o aplicarlas de una manera, de otra manera, o tener en cuenta el cierre, o tener en cuenta otros factores simplemente de la misma importancia, o quizá no, pues a partir de ahí se generan diferencias sustanciales entre unas herramientas y otras herramientas, por el hecho de tener en cuenta unos elementos o tener en cuenta otros elementos fundamentales. Espero que os haya interesado, y espero que os haya agradado, y espero que me haya sabido explicar suficientemente bien para que también vosotros podáis tomar vuestras decisiones y podáis ser críticos con la manera en que habitualmente, casi de una forma axiomática, nos explican determinados aspectos del mercado y cómo hacer determinadas cosas. Bien, pues ya veis que no hay axiomas, puede haber puntos de vista. Este es mi humilde punto de vista y yo lo pongo en vuestra consideración. Gracias por llegar hasta aquí y un saludo.